Beatriz Montenegro, una mujer de 48 años, empresaria exitosa y dueña de una de las mansiones más lujosas del barrio, estaba acostumbrada a tenerlo todo bajo control. Siempre salía temprano y regresaba tarde, cuando la casa ya estaba en silencio, impecable, y nadie se atrevía a molestarla. Pero aquella tarde algo cambió su rutina. Una reunión importante fue cancelada y decidió volver a casa, sin avisar a nadie. Mientras el chofer estacionaba discretamente en la entrada, Beatriz caminó por el jardín, esperando encontrar a algún empleado descansando, o algún error que llamara su atención. Sin embargo, al acercarse al invernadero de flores, se detuvo de golpe. Frente a sus ojos, había una escena que jamás habría imaginado. Raimundo, el humilde y callado jardinero, estaba sentado en el césped con su hija Elena, de apenas 10 años, en brazos. La niña lloraba bajito mientras él, con infinita paciencia, limpiaba su rodilla raspada y la consolaba con palabras suaves. A su alrededor, los pedazos de un jarrón de cerámica roto cubrían el suelo y una flor rara, cuidadosamente, había sido colocada en una maceta improvisada. Beatriz permaneció escondida unos segundos, observando en silencio. Vio cómo Elena, que siempre parecía distante y triste, abrazaba al jardinero con total confianza. «Gracias, tío Raimundo. No quería que mamá se pusiera triste por el jarrón roto». Raimundo sonrió con ternura. «Las flores se quiebran, mocosa, pero siempre encontramos la manera de hacerlas florecer de nuevo». Aquellas palabras atravesaron el corazón de Beatriz como una flecha. ¿Qué más sabía ese hombre sobre su hija que ella misma ignoraba? ¿Qué otras cosas había hecho por aquella casa, sin recibir reconocimiento alguno? ¿Quieres saber cómo esta escena inesperada transformó por completo la vida de una familia millonaria y reveló a un héroe inesperado? Entonces deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde dónde nos ves, porque esta historia te va a emocionar hasta lo más profundo. Beatriz Montenegro siempre había sido conocida como una mujer elegante, poderosa y temida en el mundo de los negocios. Desde muy joven, trabajó incansablemente para construir un imperio, pero al mismo tiempo dejó atrás la vida sencilla y el contacto con sus propias emociones. Para ella, los empleados no eran más que piezas que mantenían su casa impecable y silenciosa. La mansión donde vivía estaba llena de lujos. Pero le faltaba algo esencial: calor humano. Se había convertido en un símbolo de estatus, más que en un verdadero hogar. Y esa frialdad se reflejaba en todo, en las paredes impecables, en el silencio de los pasillos y en la distancia cada vez mayor entre madre e hija. Elena, su única hija, crecía rodeada de juguetes caros, pero carecía de algo mucho más valioso: la presencia de su madre. Criada por niñeras y empleados, la niña tenía una mirada melancólica y pocas palabras. Beatriz creía estar haciendo lo correcto al garantizarle comodidad y seguridad, pero no veía el precio que estaba pagando. Rara vez sabía cómo su hija pasaba los días, y las pocas conversaciones que tenían siempre eran superficiales, interrumpidas por llamadas de negocios. La pequeña estaba creciendo, sin sentir el afecto ni la atención que todo niño necesita. Al fondo del jardín, entre flores exóticas y plantas importadas, había un mundo que Beatriz casi nunca exploraba. Ese espacio era el reino de Raimundo, el jardinero, un hombre viudo y de pocas palabras que veía su trabajo no solo como una profesión, sino como una pasión. Cuidaba cada rincón del jardín como si fuera parte de su alma. Las plantas que allí florecían no solo eran hermosas, sino que llevaban consigo historias, dedicación y el cariño de alguien que sabía transformar semillas en vida. Ese jardín, que Beatriz apenas notaba, sería el escenario de una de las lecciones más grandes de su vida. A pesar de su frialdad, Beatriz no era una mujer mala.
Simplemente se había dejado moldear por el ritmo implacable de los negocios, por el miedo a perder lo que había construido y por el orgullo de siempre aparentar control. Para ella, expresar emociones era un signo de debilidad y depender de alguien un error. Su rutina de viajes, reuniones y compromisos sociales había transformado su mansión en un palacio sin alma, un lugar donde todo era perfecto, pero no había calidez humana. Era un mundo hermoso pero vacío, así como ella misma. Aquella tarde, cuando entró en casa sin avisar, Beatriz pensó que tendría un momento de descanso en medio del caos de los negocios, pero no sabía que estaba a punto de presenciar una escena que cambiaría por completo la forma en que veía a las personas a su alrededor. Por primera vez en mucho tiempo, descubriría que dentro de su propia casa había historias, sentimientos y gestos de amor que pasaban desapercibidos, y que ella misma estaba perdiéndose los capítulos más importantes de la vida de su hija. Raimundo era un hombre sencillo, de manos curtidas y una sonrisa serena que rara vez mostraba. A sus 52 años, llevaba en la mirada las huellas de una vida difícil, pero también una sabiduría tranquila que cautivaba a quienes lo conocían. Viudo desde hacía 5 años, había dedicado su vida al trabajo y a su hija adulta, que vivía en otra ciudad. Para él, el jardín no era solo un espacio bonito, era una misión. Cada planta que florecía era como una vida que él ayudaba a crecer. Su carácter callado escondía un corazón generoso, siempre dispuesto a ayudar, sin esperar nada a cambio. La mansión de Beatriz se había convertido en un segundo hogar para Raimundo, y el jardín en su refugio. Llegaba temprano todos los días, antes de que saliera el sol, y pasaba horas cuidando cada rincón. Limpiaba las hojas una por una, trasplantaba retoños, y lo hacía con un cariño casi paternal. Cada detalle tenía un significado especial. La rosaleda en la esquina de la terraza había sido plantada en honor a su difunta esposa, y las flores de la entrada, cultivadas para traer buenas energías al hogar. Beatriz, sin embargo, rara vez notaba su dedicación. Para ella, Raimundo era el jardinero, y nada más. A pesar de ello, Raimundo nunca se sintió resentido. Sabía que personas como Beatriz vivían en un mundo distinto, un mundo lleno de presiones y apariencias. Entendía que muchas veces la arrogancia no era más que una armadura para ocultar fragilidades. Por eso hacía su trabajo con entrega, sin esperar reconocimiento. Para él, servir con amor era honrar la memoria de su esposa, quien siempre decía que el verdadero valor de una persona no estaba en lo que poseía, sino en lo que hacía por los demás. Ese pensamiento guiaba cada gesto de Raimundo. Fue esa actitud la que hizo que Elena, la hija de Beatriz, se acercara a él. A la niña le encantaba acompañar al jardinero mientras regaba las plantas, escuchar sus historias sobre árboles antiguos y aprender a reconocer flores por su aroma. Raimundo se convirtió en una figura paterna para ella, un amigo con quien podía hablar sin miedo a ser juzgada. Él veía en la niña un alma dulce, pero hambrienta de afecto. Por eso se esforzaba en hacerla sonreír, incluso en medio de sus tareas diarias. Poco a poco, Elena encontró en el jardín un espacio seguro, un rincón lejos del mundo adulto y frío en el que vivía. Con infinita paciencia, Raimundo la animaba a plantar semillas y cuidar de las flores como si fueran pequeñas vidas. Aquella amistad creció a escondidas de Beatriz, quien siempre estaba ocupada con compromisos y negocios. Lo que ella no sabía era que ese hombre sencillo estaba desempeñando un papel crucial en la vida de su hija. Le daba cariño y atención, algo que el dinero jamás podría comprar. Elena tenía apenas 10 años,
pero en sus ojos había una melancolía poco común para una niña de su edad. A pesar de crecer rodeada de juguetes caros, ropa de diseñador y una mansión digna de revista, sentía un vacío que nada de eso podía llenar: la ausencia de sus padres. Beatriz siempre estaba ocupada con reuniones, eventos sociales y viajes, mientras que su padre, separado hacía años, casi nunca aparecía. La niña vivía rodeada de empleados, pero ninguno podía ocupar el lugar de una madre presente. El único rincón de la casa donde Elena realmente se sentía feliz era el jardín. Allí podía jugar sin sentirse observada y aprender con Raimundo, quien siempre tenía una historia que contar. El jardinero tenía el don de convertir tareas simples, como plantar una flor, en verdaderas lecciones de vida. Le enseñaba que, así como una planta necesita cuidado diario para crecer, las personas también necesitan atención y cariño. Para Elena, aquello no era solo una actividad, era un momento en el que se sentía valorada. Con el tiempo, el vínculo entre los dos se fortaleció. Raimundo comenzó a enseñarle a cuidar pequeñas plántulas, explicándole con paciencia los secretos de cada especie. La hacía reír con historias divertidas de su infancia en el campo y la motivaba cuando se sentía desanimada. Para una niña acostumbrada a convivir con adultos ocupados y serios, la presencia de Raimundo era como un soplo de esperanza. El jardín dejó de ser solo un lugar bonito. Se convirtió en el sitio donde ella se sentía amada e importante. Pero esa amistad era invisible para Beatriz. La empresaria raramente tenía tiempo para notar los detalles a su alrededor. Creía estar dándole a su hija todo lo que necesitaba al ofrecerle comodidades materiales, sin entender que lo que Elena más deseaba era atención. Mientras Beatriz estaba preocupada por números y negocios, una relación llena de cariño y confianza florecía frente a sus ojos, sin que ella se diera cuenta. ¿Conoces a alguien que aún sin riquezas ofrece lo más valioso de la vida, amor y atención? Déjanos tu opinión sobre esta amistad especial en los comentarios y comparte esta historia con quienes necesitan recordar que el cariño tiene el poder de transformar vidas. Era una tarde tranquila, cuando Elena le pidió a Raimundo ayudarlo a cuidar de las plantas más delicadas del invernadero. Al principio, él dudó. Temía que pudiera lastimarse, pero terminó cediendo ante el entusiasmo de la niña. Juntos estaban trasplantando una flor rara, traída por Beatriz de un viaje internacional. Elena sostenía la maceta con cuidado, pero, en un descuido infantil, tropezó con una pequeña piedra y cayó. El jarrón se hizo pedazos en el suelo, esparciendo tierra y pétalos por el césped. Elena comenzó a llorar, no por el dolor en su rodilla raspada, sino por el miedo a la reacción de su madre. Va a enojarse conmigo, va a decir que nunca pongo atención, sollozaba entre lágrimas. Raimundo se arrodilló junto a ella, limpió con delicadeza su herida con un paño y le habló con voz serena. Las flores se rompen, mocosa, pero eso no significa que mueran. Vamos a encontrar la manera de replantarla. Así como tú, vas a levantarte y seguir creciendo. Sus palabras fueron como un abrazo para Elena. Con paciencia infinita, Raimundo improvisó una nueva maceta con un recipiente de barro y, con sumo cuidado, logró salvar la planta. Elena lo observaba con admiración, siguiendo cada uno de sus gestos. A pesar del accidente, se sentía segura y amada. Raimundo le hablaba de paciencia y perseverancia, explicándole que las plantas, aun cuando se quiebran, pueden volver a florecer si alguien las cuida con cariño. La niña se secó las lágrimas, sintiendo un alivio profundo, no solo por la ayuda física, sino por el consuelo emocional que recibía. En ese preciso momento, Beatriz llegó a casa sin avisar, entrando por el jardín, atraída por el llanto de su hija.
Al ver la escena, su pequeña en brazos de Raimundo, siendo consolada mientras él replantaba con delicadeza aquella flor rara, se quedó paralizada. Para ella, esa imagen no tenía sentido. Su hija sonreía entre lágrimas, abrazada al jardinero. Y el ambiente estaba lleno de una paz que Beatriz no sentía hacía años. Una mezcla de sorpresa y confusión la envolvió por completo. Beatriz no dijo una palabra, solo observó unos segundos eternos. La empresaria, acostumbrada a tener el control absoluto, se sintió fuera de lugar ante esa escena rebosante de afecto genuino. Era como si, por un instante, estuviera viendo un mundo distinto, dentro de su propia casa. Sin darse cuenta, estaba presenciando una relación construida con amor verdadero, algo que el dinero jamás podría comprar. Y esa visión plantó en su corazón la primera semilla de cambio. Beatriz, aún sin poder creer lo que veía, decidió acercarse lentamente, intentando mantener su postura habitual. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz fría, haciendo que Elena se encogiera. La niña, con los ojos llenos de lágrimas, respondió temblorosa: «Mamá, solo quería ayudar al tío Raimundo a cuidar la flor. Fue sin querer». Beatriz miró a Raimundo con desconfianza, como si buscara un culpable. Pero él permaneció tranquilo, con la cabeza baja, en señal de respeto. «Usted no debería dejar que mi hija toque estas plantas tan raras», disparó Beatriz, cruzando los brazos. Raimundo respiró hondo y con humildad contestó: «Perdóneme, doña Beatriz, ella solo quería aprender. Yo estuve cerca todo el tiempo, pero el accidente fue inevitable». Antes de que pudiera continuar, Elena se levantó con dificultad y, secándose las lágrimas, defendió a su amigo. «Mamá, no lo regañes. El tío Raimundo siempre cuida de mí. Es mi único amigo». Las palabras de Elena resonaron como un golpe directo en el pecho de Beatriz. Ella, acostumbrada a ser temida, nunca imaginó que su hija sintiera tanto cariño por alguien fuera del círculo familiar. Raimundo guardó silencio, respetando la tensión que había en el aire. No quería parecer atrevido, pero había en su mirada un brillo de firmeza, el mismo que se tiene al proteger algo valioso. Elena le apretaba la mano con fuerza, como si temiera que él fuera despedido. Beatriz, sintiéndose expuesta e incómoda, desvió la mirada. La verdad era que esas palabras revelaban mucho más de lo que ella quería admitir. Su ausencia había dejado un vacío en el corazón de su hija, y Raimundo, con paciencia y cariño, lo había llenado. Por primera vez en mucho tiempo, la empresaria sintió una punzada de culpa. El ambiente estaba cargado de tensión, pero también de una nueva comprensión. Sin decir nada más, Beatriz pidió a Elena que fuera a descansar a su habitación. La niña dudó, mirando a Raimundo en busca de seguridad. Él sonrió y asintió, susurrándole suavemente: «Ve, mocosa, está todo bien». Beatriz observó aquella escena, confundida por la confianza que su hija tenía en aquel hombre sencillo. En ese instante, comenzó a preguntarse si estaba equivocada sobre muchas cosas de su propia vida. Con Elena en su habitación, Beatriz permaneció en el jardín, mirando a su alrededor como si estuviera viendo ese espacio por primera vez. El silencio entre ella y Raimundo era incómodo, pero el jardinero decidió hablar. «Doña Beatriz, sé que a usted no le gustan las sorpresas, pero su hija es una niña especial. Tiene una sensibilidad rara, algo que pocas niñas tienen hoy en día. Solo necesitaba alguien que la escuchara». Sus palabras eran calmadas, pero cargadas de verdad. Beatriz, orgullosa, intentó mantener su postura. «¿Y qué sabe usted de sensibilidad? Usted cuida plantas, no niños». Raimundo sonrió suavemente sin sentirse ofendido.
Plantas y niños tienen mucho en común. Ambos necesitan cuidado, paciencia y presencia para crecer fuertes. Yo solo intenté darle a Elena lo mejor que sé ofrecer: atención. A ella le gusta ayudar. Se siente importante cuando forma parte de este jardín. Aquellas palabras hicieron que Beatriz recordara su propia infancia. Sus padres también eran distantes, siempre ocupados con negocios. Ella había crecido rodeada de lujos, pero sin cariño. Al escuchar a Raimundo, sintió un nudo en el pecho. «¿Ella ha dicho algo sobre mí?», preguntó con voz vacilante. Raimundo respiró profundo antes de responder. «Ella la extraña, doña Beatriz. Pero no lo dice con enojo, lo dice con nostalgia. La señorita Elena solo quiere pasar más tiempo con su madre». Beatriz se quedó sin palabras. Raimundo, notando su incomodidad, bajó el tono de voz. «Perdón si parezco atrevido, no es mi intención. Yo solo cuido el jardín, y cuando veo a alguien triste, intento ayudar. Mi esposa solía decir que las personas también necesitan ser cultivadas, no solo las flores». Aquella frase resonó en el corazón de Beatriz, derribando una barrera que ella misma había levantado. Por primera vez, ya no veía a Raimundo como solo un empleado. Miró a ese hombre sencillo, con ropas desgastadas y manos curtidas por el trabajo, y sintió algo diferente: respeto. Raimundo había ganado la confianza de su hija, algo que ella misma no tenía, y lo había hecho con gestos simples, sin pedir nada a cambio. Esa percepción fue como una semilla plantada en la mente de Beatriz, que comenzaba a ver al jardinero de una forma completamente nueva. Beatriz subió a su habitación después de la conversación, pero no logró concentrarse en nada. Caminó por los pasillos lujosos de la mansión, sintiendo un vacío que nunca había notado. Recordó su infancia solitaria, cuando sus padres siempre estaban ocupados y ella se sentía invisible. Ahora veía esa misma soledad reflejada en el rostro de su propia hija. Sintió un dolor profundo en el corazón al comprender que, a pesar de todo el lujo, Elena estaba creciendo sin el calor familiar que merecía. Se sentó al borde de la cama y reflexionó sobre las palabras de Raimundo. Las personas también necesitan ser cultivadas, no solo las flores. La frase resonaba en su mente como una lección sencilla, pero profunda. Al mirar por la ventana, vio el jardín iluminado por el atardecer. Aquel espacio, que siempre había considerado meramente decorativo, ahora parecía lleno de vida y de historias. Era allí donde su hija se sentía segura, donde encontraba alegría. Beatriz se sentía incómoda. Siempre había estado orgullosa de ser una mujer fuerte, independiente y respetada, pero ahora se veía frágil frente a una realidad que había ignorado durante años. Por primera vez, comprendió que el éxito profesional no compensaba el precio emocional que su familia estaba pagando. Elena veía en Raimundo a un amigo, a un protector que ella misma debería haber sido. Ese pensamiento golpeó su orgullo de madre. Al caer la noche, Beatriz bajó nuevamente al jardín. Encontró a Raimundo guardando las herramientas con calma, como si aquel día hubiera sido uno más. Se quedó unos segundos observándolo trabajar, impresionada por la paciencia y dedicación con la que cuidaba cada detalle. «Hace esto todos los días, y yo nunca lo noté», pensó, con un nudo en la garganta. Sintió vergüenza por no haber valorado el esfuerzo de quienes mantenían su casa perfecta. El corazón de Beatriz estaba pesado, pero una nueva percepción comenzaba a nacer dentro de ella. Quizá había llegado el momento de cambiar. Por primera vez en mucho tiempo, ya no quería solo mantener las apariencias. Quería reconectarse con su hija y reconocer a quienes realmente marcaban la diferencia en su vida. Y todo empezaba con un acto sencillo:
observar con más atención y con humildad. Al día siguiente, Beatriz despertó más temprano de lo habitual. Tomó un café rápido y, en lugar de salir apresurada a sus reuniones, decidió pasar unos minutos en el jardín. Para su sorpresa, encontró a Raimundo ya trabajando, cuidando las flores con una dedicación casi artística. Ella se quedó en silencio, solo observando. Era como si viera ese espacio por primera vez. Cada planta parecía contar una historia, y cada detalle reflejaba el esmero del jardinero. Raimundo notó su presencia y, con educación, la saludó. «Buenos días, doña Beatriz». Ella respondió con amabilidad, algo que él no esperaba. «Buenos días, Raimundo. ¿Puedo acompañarte unos minutos?» El jardinero sonrió suavemente, sorprendido, pero asintió. Beatriz caminó despacio por el jardín, tocando algunas flores y reparando en detalles que nunca había notado. Sentía una paz extraña, como si aquel lugar le estuviera devolviendo algo que había perdido hace mucho tiempo. Pocos minutos después, Elena apareció corriendo, aún en pijama, con una sonrisa que Beatriz no veía desde hacía años. «Mamá, ¿estás aquí?», exclamó la niña, abrazándola con alegría. Beatriz se emocionó y le devolvió el abrazo con ternura. Raimundo contemplaba la escena en silencio, con el corazón conmovido. Ese simple gesto mostraba que algo estaba cambiando. Por primera vez, Elena veía a su madre interesada en estar presente en uno de sus lugares favoritos. Beatriz se sentó junto a su hija en el banco de madera y pidió a Raimundo que le contara más sobre el jardín. Él comenzó a explicar pacientemente sobre las plantas, sus ciclos y sus historias. Beatriz escuchaba con atención genuina, algo que rara vez hacía. Poco a poco, el clima de tensión que había entre ellos fue reemplazado por respeto y curiosidad. Por primera vez, Beatriz no veía a Raimundo como el jardinero, sino como alguien con mucho que enseñar. Ese momento simple marcó el inicio de un cambio profundo. Beatriz sintió que necesitaba estar más presente, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Comprendió que el vínculo entre Elena y Raimundo era un ejemplo del poder que tienen la atención y el cariño para transformar vidas, y decidió que quería formar parte de eso, acercándose a su hija con gestos reales y no solo con regalos. En los días siguientes, Beatriz comenzó a cambiar pequeños hábitos, que tuvieron un gran impacto. Empezó a llegar a casa más temprano, reservó tiempo para estar con Elena y por primera vez mostró un interés genuino por lo que su hija hacía. Elena, que al principio se sorprendió con el cambio, pronto comenzó a sentirse más segura y feliz. Beatriz se asombraba al descubrir tantas cosas que no sabía sobre su propia hija, desde sus historias favoritas hasta las flores que más le gustaban del jardín. Una tarde, le pidió a Raimundo que le enseñara a plantar. El jardinero, sorprendido, preparó un pequeño cantero y le mostró cómo poner las semillas en la tierra. Beatriz, con uñas impecables y ropa elegante, no dudó en arrodillarse para aprender. Elena reía divertida al ver a su madre ensuciarse las manos. Ese momento se convirtió en una escena que quedaría grabada para siempre. Por primera vez, el jardín no era solo un escenario, sino un espacio de conexión entre madre e hija. La relación de Beatriz con Raimundo también cambió. Antes lo veía como un empleado distante, pero ahora mostraba respeto y gratitud por su trabajo. «Tú no solo cuidas plantas, Raimundo. Tú trajiste vida a esta casa», dijo un día conmovida. El jardinero sonrió tímidamente, pero sintió que esas palabras eran sinceras. Era la primera vez que se sentía realmente reconocido por lo que hacía. Elena estaba radiante. La niña, que antes vivía rodeada de tristeza y soledad, ahora disfrutaba momentos diarios de alegría junto a su madre.
Raimundo seguía siendo una presencia fundamental, pero poco a poco, Beatriz retomaba el papel que había descuidado durante años. Las conversaciones entre madre e hija se hicieron más frecuentes y los abrazos, antes raros, pasaron a ser parte de su rutina diaria. Esa transformación no ocurrió de un día para otro, pero fue un proceso construido con paciencia, igual que el cuidado de las plantas. Beatriz entendió que criar a una niña no consistía solo en darle comodidades materiales, sino en dedicarle tiempo, atención y amor. Y fue en ese jardín, con la ayuda de un hombre sencillo, donde comenzó a reconstruir la relación con su hija y consigo misma. Unas semanas después, Beatriz decidió que quería compartir con otras personas todo lo que había aprendido. Organizó un evento benéfico en su mansión, invitando a amigos, empresarios y familias de la comunidad. Pero esta vez, la fiesta no tenía como objetivo ostentar lujo, sino recaudar fondos para proyectos sociales de jardinería terapéutica en escuelas públicas. Elena estaba emocionada, corriendo por el jardín y mostrando con orgullo cada planta a los invitados. Durante el evento, Beatriz se aseguró de presentar a Raimundo a todos. «Este es el hombre que transformó mi jardín, y sin saberlo, transformó también mi vida y la de mi hija», dijo conmovida. El jardinero, tímido, recibió aplausos cálidos, sin entender cómo alguien tan sencillo como él estaba siendo reconocido entre personas tan influyentes. Era la primera vez que alguien valoraba su dedicación con tanto destaque. Varios invitados se acercaron para hablar con Raimundo, interesados en su conocimiento y en el impacto emocional que había creado en ese jardín. Una madre de un niño con dificultades emocionales le preguntó si daría clases particulares. Otra persona sugirió crear un proyecto comunitario inspirado en sus técnicas. Raimundo se emocionó al darse cuenta de que su pasión por las plantas podía cambiar vidas. Más allá de los muros de aquella mansión, Elena estaba radiante al ver a su amigo siendo reconocido. «Yo siempre dije que el tío Raimundo es especial, mamá», exclamó la niña, abrazándolo con fuerza. Beatriz sonrió, asintiendo. En ese momento, comprendió que el verdadero valor de las personas no estaba en lo que tenían, sino en el impacto que causaban en la vida de los demás. El evento terminó con promesas de apoyo para transformar el jardín de la mansión en un espacio abierto para proyectos educativos. Esa noche marcó un antes y un después en la vida de Raimundo. Ya no era solo el jardinero, sino un mentor, un ejemplo de humildad y de dedicación. Para Beatriz fue una lección de vida. Muchas veces las mayores transformaciones vienen de personas simples, con corazones gigantes, y para Elena fue la prueba de que el amor y la amistad son los mayores tesoros que alguien puede tener. Pasaron meses desde aquel día en que Beatriz llegó sin avisar, y encontró a Raimundo y a Elena en el jardín. La mansión, antes un lugar frío y silencioso, ahora estaba llena de risas, aprendizaje y momentos en familia. Elena floreció junto a las plantas que tanto amaba, y Beatriz aprendió que el verdadero éxito no se mide en cifras, sino en la presencia y en el amor que brindas a quienes caminan a tu lado. Raimundo continuó siendo jardinero, pero también se convirtió en mentor, ayudando a otros niños a encontrar esperanza a través del cuidado de la naturaleza. La empresaria empezó a dedicar parte de su fortuna a proyectos sociales de jardinería terapéutica. Varias escuelas recibieron huertos y jardines, y Raimundo se hizo conocido por el trabajo transformador que realizaba. Elena, orgullosa, siempre decía a sus amigos: «Este jardín salvó mi vida, porque aquí encontré a un verdadero amigo». Beatriz, conmovida, sabía que todo eso era fruto de humildad, empatía y del valor de reconocer errores del pasado.
Las mañanas en la mansión ahora comenzaban con paseos por el jardín, conversaciones sinceras y pequeñas clases sobre plantas. Elena creció más segura y feliz, sabiendo que tenía una madre presente y un amigo fiel. Raimundo, por su parte, se sentía pleno. Su vida sencilla había adquirido un propósito mucho mayor de lo que jamás imaginó. Aquella familia, que antes vivía en mundos separados, ahora estaba unida por algo genuino. Un día, mientras admiraban las flores recién plantadas, Raimundo dijo con serenidad: «Las flores solo crecen cuando alguien las cuida. Las familias también». Aquellas palabras quedaron grabadas en el corazón de Beatriz. Ella entendió que ese hombre sencillo le había dado una de las mayores lecciones de su vida. Nunca subestimes el poder de un gesto de cariño. Y al igual que las semillas, el amor también necesita cuidado diario para florecer. Esta historia nos recuerda que la verdadera riqueza está en amar, servir y valorar a quienes están a nuestro lado. ¿Y tú? ¿Ya agradeciste hoy por las personas que hacen tu vida mejor? Cuéntanos en los comentarios, deja tu like para apoyar este canal y suscríbete para no perder más historias que tocan el corazón.